problemas para Recording is on. para grabar, para poder ver lo de Sembramidia. ¿Alguien pudo ver lo del podcast? Levanta la mano los que no pudieron verlo, entonces. Ah, Ivana, buenísimo, pudiste verlo. Daniel, no pudiste verlo. Candela tampoco. Sebastián. Perla. No pude verlo, no tuve tiempo. Ah, bueno, pero te lo bajaste. Sí, eso Mi sí, me pregunta bajé todo. va a los temas técnicos, porque le decía que, sí, Ivana, no hay problema, vos escribí, que quienes hayan podido verlo lo han podido bajar. Quienes no lo pudieron ver por problemas de tiempo personal, no hay drama. El tema es quienes no pudieron verlo porque no pudieron acceder a ese contenido, les pido que me manden un mensaje donde me dicen, intenté verlo y lo descargué, pero no me dejó reproducirlo, entonces yo reenvío eso a Sembramidia para que nos den algún permiso especial, ¿sí? Porque el cupón ese ya caducó. Por otro lado, les quería contar que le hice la pregunta, faltaba formular una pregunta, se las comparto acá, y que me mandó un audio Ernesto, ahora les recuerdo la pregunta, que había dejado una de las chicas, ¿se acuerdan? ¿Está acá quien dejó la pregunta esta? No. La pregunta era ¿cuál es el lugar de la radio comunitaria hoy dentro de los medios de comunicación? Se las voy a poner, me dicen si escuchan bien, ¿sí? De cualquier manera, después la puedo subir a la plataforma. Las radios comunitarias surgen impulsadas por la comunidad. La comunidad puede ser de un grupo de personas con intereses comunes, puede ser un sector, un movimiento social, puede ser una cooperativa, un sindicato, puede ser un colectivo de periodistas o de locutoras, locutores o de militantes feministas. También podría ser una comunidad territorial, ¿sí? Un grupo de vecinas y vecinos de determinado lugar donde faltan espacios para decir otras cosas, para contar otras historias, para pasar otras músicas y entrevistar a personas distintas a las que siempre salen en los medios tradicionales. Por todo eso nacen y siguen naciendo radios comunitarias, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. El lugar en el mapa de medios es la pregunta que hicieron. Si consideramos que son parte del llamado tercer sector, recuerden que hay otros dos sectores en los que podemos catalogar a los medios de comunicación. Están los públicos administrados por el Estado y están los privados comerciales que tienen dueños y dueñas, que son de empresas. Si los medios comunitarios serían de un tercer sector, bueno, podríamos decir que el lugar que tienen en el mapa sería el de garantizar el acceso a gente que no suele acceder a los medios. Abrir los micrófonos para que se traten otros temas, para que haya miradas diversas, que no suele ser lo que pasa en los medios hegemónicos. Los medios comerciales buscan el lucro por encima de cualquier proyecto. Lo primero que tienen que hacer es ganar en audiencia, y eso que se traduzca en pauta y en dividendos económicos. Y en general no les importa mucho los contenidos, siempre y cuando eso pueda medir y conseguir pauta. Y los medios públicos tienen la misión de informar con contenidos federales y dar a conocer fundamentalmente la gestión del Estado en todos sus niveles, ya sea nacional, provincial, municipal, o los medios universitarios o los medios escolares. En cambio, bueno, los medios comunitarios, en su enorme diversidad, piensen que hay gestionados por sindicatos, por pueblos originarios, por campesinas y campesinos, por ecologistas, hay medios comunitarios urbanos, rurales, gestionados por migrantes, en barrios populares, hay medios comunitarios gestionados por estudiantes, también por periodistas. Con toda esa diversidad son el lugar donde se completa el mapa de medios para el pleno ejercicio del derecho humano a la comunicación y la información. Bueno, me parece que es que está buena la respuesta porque es muy integral y porque
nos deposita de lleno también en lo que vamos a ver hoy, que es el tema del podcast. Y porque a veces pareciera que las radios comunitarias no sabemos si siguen existiendo algunas o si se siguen abriendo, y sí, la verdad es que como dice Ernesto, se siguen abriendo y siguen más vigente que nunca las radios, los medios comunitarios y las radios comunitarias también. Entonces, hoy vamos a hablar del tema del podcast. Después les subo esto para quienes no, si lo quieren escuchar o algo, para que quede ahí yo les voy subiendo todo en la carátula de la materia. Vieron que ahí les voy agregando lo que vamos viendo y ahí voy a subir también esta grabación, el link de esta grabación. Del tema del podcast de hoy van a tener que hacer para la clase que viene el primer trabajo, entonces les sugiero, como muchas de las ideas de lo que voy a pedir tienen que ver con este contenido, yo no les voy a pedir que hagan un podcast, pero les voy a pedir que hagan algo que ya les comenté la vez pasada, que hagan la presentación de un medio o de un proyecto cultural, de comunicación o de periodismo, pero esa es la consigna de lo que tiene que ser, digamos, y que lo hagan en un formato tipo podcast, y si quieren, si alguien se anima y prefiere video, lo pueden hacer como en un video, ¿sí? La idea es que dure entre 1 minuto, 1 minuto y medio, como mucho 2, pero digamos entre 1 y 2 minutos, ¿sí? Si puede durar 1 minuto y medio, genial. Entonces, ahora vamos a ver algunas de las cuestiones de cómo hacerlo, y al terminar la clase les voy a dar algunos consejos para hacer la tarea. ¿Se entiende cuál es la tarea? ¿Cómo Sí, me sería la mandan? Sí. la presentación del proyecto, pero no el proyecto en sí, ¿no? No, sí, la idea sería presentar el proyecto. Claro, no me tiene que contar todo el proyecto, porque justamente si tenemos que presentarlo en 1 minuto y medio, quiere decir que voy a contar lo más importante. Entonces tengo que hacer una apertura. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las características del podcast y de ahí vamos a sacar un poquito de la estructura para hacer este ejercicio, porque ahí hay algunas claves de cómo se hace. Ivana, que lo vio el video, va a entender un poquito de qué estoy hablando, ¿verdad, Ivana? Porque hay algunas claves a la hora de generar un material así. Ya les digo, lo pueden hacer en audio y también se puede hacer individual o se puede hacer en equipo, ¿sí? Y ustedes pueden elegir a quién le dirigen eso. Si se lo están dirigiendo a alguien que les escucha y que es parte de su comunidad, ¿sí? O si se lo están dirigiendo a un posible donante, ¿sí? Eligen ustedes a quién lo dirigen. Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el podcast. Entonces, el podcast es, justamente en el video hablaba del enorme crecimiento de cómo creció el podcast en 2019. Y no me quiero imaginar lo que debe ser, lo que habrá estallado en pandemia, ¿no? Porque tengo la sensación que es un género como que también nos acompañó mucho en pandemia. Todos sabemos lo que es un podcast, ¿verdad? Si alguien no sabe, que no tenga miedo en preguntar y le decimos, pero me imagino que aquí todos saben de qué se trata. ¿Es así? Sí, profe. Bueno, les voy a compartir un toque la pantalla. No tengo la menor idea. Pensé que era el nombre de un libro o una película, no sé. ¿Pensaste? Bueno, a ver, ¿quién le quiere explicar lo que es un podcast? Yo lo explico si quieres. Dale. Es como si fuesen programas de radio, pero por streaming. Como para decírtelo así como muy por encima. Son programas de audio que se suben a la red y vos los puedes escuchar cuando quieras. Ah, hizo con el dedito. Perfecto. Ya noté todo el concepto. Muchas gracias. Y, por ejemplo, vos podés ir a Spotify o a estas multiplataformas. Hay un montón de plataformas también que distribuyen, que ahora las vamos a ver, que son plataformas de distribución, ¿sí? Vos lo grabás y lo subís a esa plataforma. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas, porque me parece que es un formato muy, muy, muy ágil y no es difícil de hacer. Entonces es muy realizable también hacer un podcast. Porque es algo muy posible, que no requiere o sea, es algo como que todas las personas que estamos acá lo podríamos hacer, si nos propusiéramos hacer un podcast sobre determinado tema. Lo primero que tiene un podcast, como cualquier proyecto de comunicación, es un tema muy enfocado.
No sé si vieron, ¿quién escucha podcast acá? A ver. Y recomendémonos podcasts que estén buenos. Yo, y les recomiendo lo de Voces del Sur, que es lo que hacemos. Buenísimo, ponelo en el chat, así queda grabado en el chat y lo vamos viendo en el chat. ¿Dónde se escucha Voces del Sur? En Spotify, en Google, en Anchor y en todas las plataformas de podcast. Buenísimo. Voces del Sur. Sí, ahí busco el link y lo pego. ¿De qué se tratan los podcasts de Voces del Sur? Tenemos de diferentes temas. Uno, por ejemplo, el último fue sobre deporte, el anterior sobre diversidad cultural, en donde cada compañero y compañera se especifica sobre un tema y lo lleva todo para el mismo eje, que sería, bueno, en el caso de diversidad cultural, se habla sobre literatura, sobre música, sobre artes visuales. Se va tratando todo, pero siempre vinculado al tema central, que sería, en este caso, diversidad cultural. Buenísimo. Y después, otra cosa que se ve mucho es que hay muchos programas que cuando termina el programa, para que sea más fácil, programas de radio me refiero, para que después sea fácil de encontrar, lo que hacen es darle la forma de un podcast y subirlo a Spotify. Eso pasa, no sé, con algunos programas de Futurock como Demasiado Humano, por ejemplo, el de Darío Z, ¿sí? Lo suben a Spotify y uno se lo va administrando y lo va escuchando. Lo que tiene es esta cosa modular como Netflix, ¿no? Que entras y ves lo que querés. El podcast hace un poco esa apuesta de plantearte un mundo muy diverso y que atiende a intereses muy específicos, porque en general los podcasts son de temas muy específicos. No tienen que ver con un informativo, por ejemplo, o con algo más amplio. Tienen que ver con temáticas que interesan y que va a buscar a esa comunidad que le interesa esa temática, ¿sí? Bueno, entonces, yo a veces escucho uno que es de Chile, que es muy lindo, que se llama Las Raras. ¿Y en qué momento escuchan podcast, por ejemplo? Después, bueno, Radio Ambulante es como un podcast, es como de los primeros, ¿no? De los más conocidos de los primeros. Es hermoso porque es muy periodístico y cuenta historias de América Latina y está buenísimo. Lo que hace el de Radio Ambulante es un poco esta estética del periodismo narrativo, acá se los pongo. Y bueno, nada, es muy lindo. Después, por ejemplo, Revista Anfibia también tiene toda una serie de podcasts. Hay como para lo que quieras. Si te pones a buscar podcast de tal cosa, bueno, y hay grandes plataformas, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es nuestro tema, el podcast tiene una serie de roles y de tareas. Les voy a compartir un segundo la pantalla. Espérenme un segundito, porque tengo el navegador abierto en otra pestaña. Espérenme. Me tengo que abrir acá porque yo lo tenía abierto en otro navegador. Bueno, la idea es que hay una serie de roles y son, en relación a lo que son otros proyectos de comunicación, también los roles de podcast son bastante sencillos. Sebastián, ¿querés ayudarme? Que vos estás familiarizado con esto. Sí. ¿Qué roles, si tenemos que asignar tareas y roles a la hora de crear un podcast? ¿Qué roles y tareas podemos diferenciar? Y es similar al de un equipo de producción, o sea, investigar sobre el tema, primero pensar en qué tema hablar. Sí, pero ponele qué roles tenemos si queremos crear un podcast. Y uno muy importante es el de edición. Uno es el técnico, la técnica. Uno es la proproducción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y de qué vamos a hablar? ¿Sí? Son como las tareas centrales. La otra tiene que ver con la conducción, porque son como los elementos que no pueden faltar.
la producción y lo que mencionaba Sebastián, la técnica y la grabación. Pero en relación a otros medios, si se fijan, no necesitamos tantas cosas, porque estas cosas son relativamente sencillas de conseguir, ¿o no, Sebas? ¿Qué podrías decir en base a tu experiencia? Sí, es muy fácil. La parte también, la parte técnica, yo creo que es fundamental también, ¿no? Porque creo que ahora con el tema este de los audios de WhatsApp, todo eso se puede grabar hasta con el mismo teléfono y después unirlo todo con un programita que te arma el formato del podcast. Perfecto. Y acá en el video de Sembra Media daban ejemplos de qué está bien y qué está mal más o menos en un podcast. Y esto de verdad tiene que ver con las narrativas, ¿no? Yo pensaba, esto es trasladable a otras cosas que querramos contar, cualquiera sea el proyecto comunicacional, por eso me parecía interesante. Y como aspecto negativo, priorizar la opinión o la experiencia propia por sobre la información. Por supuesto que a veces puede haber alguna vez en que mi opinión sea interesante, pero la mayoría de las veces lo mejor que puede pasar es priorizar la información y eso requiere de una buena producción, porque si yo me pongo a contar, salvo que sea como una gran contadora de historias, hay gente que tiene talento para hacer eso, ¿no? Pero en general, siendo tan fácil ubicar el botoncito de adelantar, lo mejor es dar información y sobre todo porque los podcasts se dirigen a audiencias muy concretas sobre temáticas bastante específicas en general. Entonces, en general un podcast dura entre 15 y 45 minutos y los primeros 20 segundos, así como cuando leo una nota, el primer párrafo determina mucho si me quedo, si me voy, en un podcast el dato es que los primeros 20 segundos son cruciales para atrapar. Y entonces, en esos 20 segundos, lo que recomiendan es no arrancar diciendo, hola, yo soy María Eugenia, soy profesora de... No, lo que recomiendan es arrancar con, no es esta cosa de, hola, estoy por hacer y hoy vas a escuchar un podcast sobre tal cosa. Obviar esa parte y en los primeros 20 segundos poner lo más fuerte que hayan desarrollado a nivel contenidos. Y después, vieron que eso se usa mucho, o sea, las personas que escuchan podcast, que escuchamos podcast, estamos acostumbradas a eso. Te hacen como un adelanto, casi como un tráiler de una película, con lo más atractivo y ganchero, y después, bueno, en el medio eso se va a desplegar, ¿no? Pero no es que arrancan como en un programa de radio, si se quiere. Y después, en esto también se parece a cualquier narrativa. Tiene una introducción, tiene un nudo y un desenlace. En la introducción tratamos de enganchar a la audiencia, ¿no? Y contarle de qué se trata lo que estamos haciendo. El nudo es la parte más sabrosa, el pico de tensión, donde va el mejor dato, lo más profundo, el cuerpo de la nota. Y el desenlace es lo que hacemos para aterrizar estos pasos. ¿Alguna duda hasta acá? No, yo lo que quería decir es como un poco volver un poco a lo que era la radio de antes, un poco. No quiero decir que es un radioteatro, pero algunos cuentos que escucho a veces por los podcasts o algo así, tienen como parecido a los formatos de radio donde había secciones donde contaban diferentes historias o tenía su parte o de radioteatro o directamente contaban cuentos que el conductor quería contar, digamos, o leer. Sí, yo creo que lo que tienen es como que tienen un clima que quizá un clima como que genera esa intimidad que generaba la radio, ¿no? Para las personas que escuchaban de una manera que tenían como una cultura de la radio, todavía hay mucha gente que escucha radio y eso, pero quizá las nuevas generaciones la escuchan de otra manera, ¿no? Y creo que construye el podcast esa intimidad entre lo que se comparte, entre el que escucha y el que, no sé, se arma como esa atmósfera que vos decís, ¿no? Claro. Y además le da ese plus de que el oyente lo puede escuchar cuando quiera. Claro, te lo pones cuando estás tranquilo, tranquila, Claro. cuando elegís vos el momento, ¿no? En que te lo vas a poner. Sí. Bueno. Y yo creo que también igual, como que hay que diferenciar lo que es un programa de radio con el podcast,
Y si bien muchos programas de radio se suben a plataformas que se utilizan como podcast, no terminan siendo un podcast, sino como una regrabación, una retransmisión del programa de radio. O sea, ¿no? Y eso pasa con muchos que se dicen, esto que yo decía recién, el de Demasiado Humano, no sé, un montón de programas que lo ponen como, pero que no está construido el contenido originalmente, digamos, ¿no? Claro, porque un podcast en sí también es algo atemporal, es como que lo podés ver en cualquier lado y no tenés que estar hablando de lo que sucede en el día. Y creo que esos programas que retransmiten no termina siendo un podcast, sino una retransmisión que se adapta a una plataforma para ser más escuchado, para que cualquier oyente lo pueda volver a escuchar, me parece. Sí, Exacto. eso, sí. Es más, antes de que existan los podcasts, se subían una foto en YouTube y se subía solamente el audio. Entonces eso era como un adelanto ya que lo que se veía venir de lo que iba a ser un podcast por ahí. Ponían una imagen congelada, una foto, y se escuchaba todo el audio en YouTube, por ejemplo. De lo que era un Pero, programa de radio, una ¿vos parte de un... trabajás en radio? No, Ah, no, pero pero sí, tal siempre, cual lo que estás diciendo. Son como adaptaciones que se van haciendo, ¿no? claro, siempre me perdí una parte por ahí de un programa que seguía siempre y después por ahí lo iba y lo buscaba en YouTube y aparecía de esa manera. Ujú. Eh, entonces, los podcasts, en verdad, de los que estamos hablando, que no son los programas de radio, sino que son los podcasts generados con esta idea de un contenido autónomo para que escuches cuando quieras, en general tienen un guión. Ese guión tiene una introducción, un crudo, o sea, uno graba, sabemos cómo grabamos un crudo y después lo editamos en un guión, lo ponemos con locución, con música y con algunas, con estas locuciones, ¿no? Que van separando los contenidos. Esa es la estructura básica, o sea, tiene entrevistas o columnistas, o como querramos llamarle, siempre hay una voz cantante, tienen música y una serie de comentarios específicos grabados. Es como muy, la estructura es muy prolija, si se quiere. ¿Es así, Sebastián? Así es. ¿Ustedes cómo trabajan la estructura? Me interesan las personas que están como en esto que puedan aportar. Nosotros armamos en base al contenido, o sea, tenemos, por ahí no hacemos tan la estructura de 45 minutos, a veces nos extendemos, pero también nos tuvimos que reinventar con el tema este de la pandemia, por lo general. No nació el proyecto como un podcast, sino que era un programa de radio y después nos adaptamos a la versión podcast. Y nos tuvimos que reinventar en cuestión de cómo organizar el contenido, esto que planteabas que es muy diferente a la radio. Creo bueno, tener un guión sobre qué temas van a seguir, como una especie de hoja de ruta también para vincularlo así con lo que es la radio, pero creo que es importante también que haya un ida y vuelta y ese enganche de los 20 segundos que planteás, eso es importante también. No, eso último nos fuimos dando cuenta a medida que hacíamos los programas. Como que antes, en los primeros programas había una voz sola que conducía y que presentaba los temas, y como que faltaba un enganche ahí. Y al último le empezamos a incorporar un ida y vuelta en donde podría generarse ese enganche y atraer más a quien escucha, me parece. Buenísimo. ¿Alguien quiere aportar algo a esto que estamos diciendo? También pueden hablar como oyentes de podcast, ¿eh? ¿Qué dicen quienes escuchan? Ay, pensé que por ahí iban a escribir. Bueno, seguimos adelante entonces. Respecto, y después otro tema que tocaba el video que me parece súper importante. Tocaba el tema, bueno, la grabación, recomiendan grabar con micrófono directo, pero también hoy por hoy se puede grabar, como decía acá el compañero, con un teléfono. Para editar, decían, bueno, el Audacity, como que es lo más simple, Audacity es como un programa
estaba con las computadoras Conectar Igualdad, me acuerdo yo que lo conocí ahí. Y después hay otro que se llama Audition, pero el Audacity realmente es muy fácil de manejar, no sé si alguien de acá lo maneja. Y bueno, son estrategias que están buenas y que son muy fáciles de manejar. Ustedes, Sebastián, ¿con qué lo graban? ¿Con qué lo editan? ¿Y con qué lo graban? Yo lo edito con el Premiere porque para no instalar más otro programa, porque si no es un quilombo El de Premiere es un programa. programa de edición de video. Sí, pero se puede editar sonido también desde ahí. Ujú. O sea, no es lo recomendable, pero porque tiene más herramientas por ahí el Audition, pero nada, lo estoy editando con ese. Ah, mira qué bueno. Y lo grabamos, algunos lo graban desde manos libres del celular y le sacamos un buen sonido, y otros lo graban con micrófono que tienen a mano. Bueno, así que se hace así como de abajo. Sí, y más que nada también para no perder la constancia de subir y tener esto de la práctica que teníamos todos los sábados en la radio. Creo que nada, adaptarnos a lo que tenemos a mano, me parece. Sí, hacerlo con lo que se pueda, ¿no? Claro, un poco más también con la línea que dijo, bueno, el invitado de la clase pasada, Ernesto. Sí. Si uno tiene voluntad de comunicar algo, tiene que hacerlo con las herramientas que tiene y darle el cuerpo, me parece. Mm. Buenísimo. Y te hago una pregunta, Sebas, ¿ustedes lo monetizan el podcast? No, hay una opción para monetizar, pero la vi un poco rebuscada, porque nosotros para subirlo a Spotify lo tenemos que subir primero a Anchor. Sí, esto vamos a hablar ahora. Bueno, hablemos de Ah, las plataformas de distribución. O bueno. sea, grabamos un podcast, ¿sí? Hacemos un guión, ese guión tiene una introducción, le metemos los crudos, la locución, la música, y lo tenemos que distribuir, porque ¿cómo hacemos si justamente el podcast no es un programa de radio? ¿Cómo se distribuye? Entonces, contanos cómo funciona la plataforma. Acá les voy a pasar el link de esta plataforma que acaba de mencionar él. Sí, nosotros lo subimos a esa plataforma, que esa plataforma tiene, o sea, llega a Spotify y a todas las demás plataformas de podcast y es gratuita, es importante también. Sí. Y para monetizar, Anchor FM. ¿cómo? No, dije ahí que ahí puse el link y dije cómo se llama. Sí, y es fácil de usar, eso es solo, nada, registrarse, poner un poco la descripción del programa y ir subiendo los episodios con la carátula correspondiente. Pero para el tema de monetizar se puede por Anchor, pero me parece, y por lo que estuve investigando, tendría que ver ahora el de Sembra Media, es que tengo que tener un banco o una cuenta en Estados Unidos, porque acá en Argentina no te lo permite monetizar Anchor. Uh-huh. No sé si hay otra forma, igual tendría que ver ese programa si ya lo empiezo a monetizar. Sí, es un tema, pero bueno, a veces puede tener cosas tipo PayPal o alguna de esas estrategias que se usan desde afuera, pero no lo sé, la verdad no sé con qué funciona eso. Bueno, para seguir adelante, esa es una plataforma de distribución, ¿no? Y después, para monetizar el podcast, que es lo que está haciendo bastantes personas, hay distintas estrategias. Una de las estrategias es conseguir antes o sea, podemos conseguir, lanzamos el podcast, lo ponemos ahí y después empezamos con una estrategia de membresía. Por eso me interesa también hablar de esto. O sea, el poder de la comunidad. Gente que aporta dinero para que el medio exista. El consejo acá de la persona que daba el taller era que era mucho mejor, y yo también banco eso de que no hay nada mejor que liberar el contenido, ¿no? Que sea libre y gratuito. Y además creo que en América Latina es muy difícil introducir acá la idea de que vamos a ir a pagar por un contenido, no sé, es como difícil, ¿no? Tiene que ser algo como muy específico para que vos estés dispuesto a pagar por eso. Entonces, lo mejor es liberarlo, y acá la sugerencia era liberarlo y transmitir la idea a través de una campaña de que para poder seguir creando ese contenido, para que ese medio exista,
Y no solo para generar ese contenido, sino para poder generar otros contenidos y otras cosas como esas, se necesita de ayuda. Y entonces se pone un monto y ahí también entran distintas plataformas que se pueden usar para monetizar un podcast o para monetizar un proyecto. No es solamente para podcast, ¿entiende? Hay una que se llama Patreon, acá se las voy a pasar, que es una plataforma que genera membresías. Es decir, personas que van a financiar nuestro proyecto y que tiene rangos. Por ejemplo, tiene rango de $1. Ahí les paso el link. Y lo voy a abrir acá para que lo vean. Y te dice, por $1, tal cosa. Por... A ver. Esta. Es una que hay muchos... es una plataforma de artistas, ¿no? Hoy por hoy hay muchísimas plataformas distintas. ¿Ven? Y acá tenés, bueno, un kit para principiantes. Tiene como las aplicaciones con las que lo podés como setear a tu gusto. No Y estoy tiene- viendo la pantalla, no sé si. Ah, ahí está. ¿Estás viendo? Ahí pude. Sí. Nada, igual pueden meterse ustedes y explorar. Y tiene como casi todo este tipo de cosas, tienen herramientas más sencillas, ¿no? Para los fans que colaboran, dice, constantemente. Y después te va poniendo cuotas. Y después tenés planes más pagos y planes libres. Esto se usa bastante en la comunidad artística. ¿Ves? Tiene para creadores de podcast, creadores audiovisuales, para músicos, para artistas visuales, para escritores y periodistas, para creadores de juego. O sea, está completamente seteado. ¿Alguien la conocía? No, yo no lo había Bueno, visto. entonces, esta es una de las plataformas, ¿no? De cómo ganar dinero, conocer a tu comunidad, etcétera, etcétera. Pero después está seteada como para ayudarte a monetizar otro tipo de programas. Esta es, como les decía, es una plataforma para crear membresías. O sea, yo voy acá porque quiero crear comunidad y tener ingresos por lo que estoy haciendo para que me ayuden a seguir generando contenido. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve? Por supuesto, todas estas plataformas se quedan con un porcentaje de lo que obtenés, ¿no? Como todas estas plataformas enormes. Bueno, esa es una de las que hay. Voy a volver acá y dejo de compartir la pantalla. Ahí estamos. Entonces, esa es una plataforma de membresías. Después, tenemos otro tipo de plataformas y otro tipo de estrategia. Por ejemplo, tenemos una que se llama Ideame, que lo que hace es, ahí se las voy a poner y ahora se las comparto, igual les paso también el link para que ustedes lo busquen, que lo que hace es hacer otra estrategia de monetización que se llama crowdfunding, que quiere decir buscar plata para un proyecto, pero de manera previa, ¿se entiende? O sea, antes de hacer ese proyecto, yo intento vender lo que quiero hacer por esta vía. Pero para utilizar esa necesito tener un quit, ¿no? Yo esta nunca la usé, pero no creo que te pidan un quit. ¿Vos decís que te piden un quit? Puede ser que te pidan un Me quit. parece que sí, puede ser que no, ¿eh? Pero hay Igual, algunas si te piden de un quit, crowdfunding que te digamos, pedí. hoy la mayoría de las personas que trabajan, si vos sos un monotributista, yo soy monotributista, tengo quit, o sea, y digamos, si estás en el, esperen que les voy a compartir así la ven, o si no, pónganla en su pantalla también. Es una plataforma de financiamiento colectivo. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero hacer un libro, ¿sí? Quiero hacer un libro de fotos. Entonces, lo pongo acá. ¿Ven que hay proyectos y te dice cuánto recaudó? Te dice un libro,
una serie de un cortometraje, ¿no? Mira, fíjate, una tecnicatura en medios audiovisuales, que están haciendo un cortometraje, son estudiantes y ya recaudaron 31.000 pesos. Bueno, también tiene distintos rubros. Tiene cosas de impacto social, de música, de ciencia y tecnología. Estos son los que están en la recta final. Y vos haces el aporte según lo que quieras impactar. Bueno, miren, las alianzas son todas... es una plataforma que funcionan distintas y bueno, acá una de las ideas que destaca es un teaser para una película chilena, ¿no? De un conductor de Uber. Y acá tiene como distintas maneras que podés ver cuáles son los pasos a seguir si vos querés presentar tu idea o si querés ver ideas de otros que querés apoyar, ¿sí? Y ahí tenés como las distintas categorías. Y dentro de las categorías puede ser un podcast, porque hay un podcast que está bueno, que es sobre un tema muy específico, se llama Peripatéticas, no sé si lo conocen, que son dos chicas muy activas en Twitter, a ver si me sale, capaz ya lo dieron, ya no está. Dos chicas muy activas en Twitter que querían hacer un podcast de filosofía. Entonces, armaron el proyecto y pidieron plata por acá. Y la verdad es que recaudaron más de 100.000 pesos. Necesitaban 100.000 pesos. ¿Ven? El tipo de cosas, teatro criollo, libros, hay como de todo. Quiero ver si está el de peripatéticas. No, ahora no lo encuentro. Y bueno, algunos recaudan más. Miren 277.000, un festival de hackeo de estereotipos en escuelas de todo el país. Un montón, ¿no? O estas chicas que están haciendo un calendario feminista, y ahí te dice cuántos colaboradores tiene el proyecto, cuánta gente lo vio, y bueno, estos ya terminaron, ven que dice 0 minutos restante, ¿no? Pero son lugares que están buenos, aunque sea para que entren a olfatear nuevos proyectos, porque hay como cosas tan diversas y tan distintas que está buenísimo saber que existen estos espacios. Las chicas de Peripatéticas, ahora les voy a pasar el link del blog, habían dicho que necesitaban 100.000 pesos. Bueno, no sé si... Ven, y acá te sale como todas las plataformas donde te lo cuelgan, ¿no? El podcast. Fíjense que está desde Apple y Spotify hasta otras que capaz no conozcan, ¿no? Y después está en otras, Furor Podcast o en otras más locales, ¿no? Pero es interesante cómo hicieron, las chicas que lo hicieron, el podcast, porque vos decís, ay, queremos hacer un podcast de filosofía. Y decís, bueno, ¿quién va a apoyar eso? Y las reapoyaron. Como que cosas que pueden parecer extrañas o medias locas, pero todo tiene su público y cuando está en específico, está buenísimo. Entonces, las chicas de Peripatéticas, bueno, en Patreon es en dólares, sí, tenés rangos de $1, $5. Y en Ideame me parece que también está hecho en pesos argentinos, ¿no? ¿Y cómo le retribuís a la audiencia? Lo que haces es, creas, ya sea, en general, si te dan $1, decís, bueno, gracias por participar y por ayudar a construir contenidos como estos. Si es $5, ya vas subiendo y vas ofreciendo otra cosa. Stickers, algo. Y si te dan $15, bueno, le vas subiendo, es como que vas generando distintos niveles distintos rangos dentro de esa membresía. Lo hacen muchísimas plataformas esto. Uno de los medios que lo hace, el crowdfunding, es un diario que deben conocer, que es el diario The Guardian, que tiene un equipo de membresías muy, muy, muy importante. Incluso lo que hacen a veces es recaudar plata. Acá les voy a poner el link. Lo que hacen es recaudar plata. A veces te dice,
financian investigaciones específicas. Eso a mí me pareció como increíble. Te dicen, bueno, vamos a hacer una investigación sobre cambio climático. Y hasta hace poco la empezaron a hacer y vos entrabas al diario The Guardian y lo primero que te aparecía era, bueno, acá les contamos cuánta plata ganamos y financiaban una línea, no es que era plata para el diario, sino que era algo súper específico. Y en general las membresías funcionan con cuestiones muy enfocadas y muy específicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Apenas entras a The Guardian y empezás a circular y a meterte en las notas, te empiezan a aparecer un montón de pop-ups que te invitan a... Fíjense, lo primero que ves es a contribuir y está diferenciado. Una cosa es suscribirse, ¿no? Y otra cosa es aportar. O sea, no están mezcladas estas ideas. Si ustedes empiezan a mirar los sitios, van a ver que esto está, en algún momento, era que por una suscripción accedías a contenido pago. Bueno, ahora muchos medios lo tienen bien separado eso, porque una cosa es suscribirte a newsletters, a determinadas cuestiones, y otra cosa es aportar. Pero fíjense que en la mayoría de los medios estas cosas tienen lugares cada vez más destacados y está el llamado a la acción. Vieron que entras y te dice apoyanos, aportá, contribuí. El otro medio que tiene unas campañas de muy, muy, muy importantes también de membresías es un medio local que se llama Chequeado. ¿Lo conocen? Sí. Chequeado tiene anunciantes desde los más grandes, que tiene mucha gente que contribuye, y después tiene pequeños miembros que hacen aportes. Y una vez al año tiene una estrategia también interesante, que una vez al año, el Día del Periodista, que es en junio, hace una cena y ahí invita a periodistas y también invita a personas que están vinculadas a empresas, a bancos, a, no sé, a distintos rubros, ¿no? Entonces, en esa noche, lo que hace es recauda y reparte a veces unas tarjetas, va cambiando la estrategia, ¿sí? Porque con el tiempo la van adaptando. Pero lo que hacen a veces es, te dicen, bueno, si aportás, no sé, por decirles, 1.000 pesos, estás, 1.000 pesos no, pero bueno, no sé, 3.000 pesos estás financiando una nota. Si aportás 20.000 pesos, estás financiando una investigación. O sea, te hacen un equivalente de lo que vos aportás y qué se puede financiar con eso. Acá les voy a pasar, es uno, en Argentina, es uno de los que tiene, de los primeros en que empezó a hacer una campaña muy fuerte de membresías, chequeado y aporte, ¿no? Fíjense que apenas entras, una de las cosas que más te aparece arriba a la derecha es un cartelito rojo, ¿no? De que te sumes y te apoyes. Y entonces te da como casi todos, lo que tienes como muy fácil, en otros medios capaz tardas más en entrar. Si ustedes entran a ver, lo tienen la mayoría de los medios esto hoy. Pero acá está hecho como lo vienen estudiando desde hace casi 10 años que existe, entonces lo tienen como muy aceitado el mecanismo de membresías. Y también lo que hacen es ponerle mucho contenido, porque lo que están haciendo, si lo cruzamos un poco con lo que es el plan de negocios, ¿no? La comunidad de alguna manera son, aunque suene muy antipático decirlo, son tus clientes también, porque tus clientes son los que ponen plata para que tu medio sea posible, cuando estamos hablando de una comunidad, por supuesto. Y puede ser un cliente grande, como un donante, o alguien que te hace un aporte grande, pero también pueden ser las microdonaciones que recibís de parte de tu comunidad. Y entonces acá vos podés elegir los montos para tus aportes, mensual, única vez, y los distintos montos que tenés, ¿ves? Acá les dice, por ejemplo, si aportás 300 pesos, accedes a llamadas y eventos con los periodistas del equipo y a eventos exclusivos. Si aportás 450, le podés pedir un chequeo al equipo y podés testear productos nuevos. Y si pones 600 pesos, podés acceder a capacitaciones especiales, ¿no? Y después más abajo, bueno, muestran el balance, qué sé yo. Otra plataforma donde se pueden hacer membresías es Donar Online, no sé si la conocen.
nosotras la usamos en Presentes porque está buena porque te permite recibir dinero de distintos lugares del mundo. Obviamente en el camino pagas un fee, hagas lo que hagas, tenés que pagarlo, pero bueno, son las estrategias que se van aprendiendo acerca de cómo financiar un medio, ¿no? Y por supuesto tenés que hacer una campaña. Después me gustaría contarles cómo hay un medio que se llama The Correspondent, que es un medio europeo que se financió, o sea, lo que hicieron fue juntar plata para el medio antes de que nazca el medio, algo que a nosotros nos puede parecer muy loco, ¿no? Por eso yo digo que en Latinoamérica es muy difícil implementar esto de subsistir solo en base a esto, pero sí me parece que es una manera que no se puede pasar por alto y que está bueno tenerla y que cada vez más medios lo hacen muy bien, como Futurock, que ya lo hablamos, ¿no? ¿Alguna pregunta o algún aporte hasta acá? Bueno. Entonces, todo esto era para ver cómo se podía monetizar un podcast, que era el tema del que estábamos hablando, y que está bueno para aprender porque es un proyecto pequeño y que se puede monetizar. Y la otra estrategia, una es esta, o sea, crear una comunidad, ¿no? Hacer membresías o hacer crowdfunding. Y la otra es la clásica, que es la pauta publicitaria. Y eso significa, de alguna manera, cuanto más claro tenés tu proyecto, las preguntas no son tan difíciles que te tenés que hacer para la pauta, son las mismas que te haces respecto de cuál es tu medio, porque las preguntas para tener pauta es cuál es tu nicho, cuál es tu audiencia, quiénes son y cómo le sirve tu proyecto a las marcas que querés atraer, ¿no? Por supuesto que todo depende de a quién vas a atraer y a quién no. Por ejemplo, en Presentes estamos analizando esto porque son decisiones delicadas. No es lo mismo el tipo de temática que tocas y el tipo de anunciantes que vas a tener. Entonces, también hay que tratar de que eso nunca comprometa, por supuesto no estamos hablando de que comprometa la independencia, pero sí cómo se puede sentir tu comunidad si vos aceptás dinero o publicidades de determinados anunciantes, ¿no? Tenés que tener, hay medios que tienen códigos de respecto de qué tipo de publicidad aceptan. Hay un medio que se llama Picara, no sé si ¿alguien lo conoce? Es un medio feminista, Picara Magazine. Yo soy muy fan de este medio. Están hace 10 años, son del País Vasco, de Bilbao, y es básicamente de divulgación de práctica feminista, y en el ¿Quiénes somos? Acá les voy a pasar tienen todo un decálogo de qué tipo de publicidad aceptan, que me pareció maravilloso, como que esté todo tan transparente. Por supuesto que es un medio que tiene muchos años, tienen 10 años, ¿no? Entonces, en el ¿Quiénes somos? O cuando te dicen, bueno, ¿querés poner publicidad? Vos haces clic y lo primero que te aparece es, bueno, cuáles son nuestras políticas de publicidad. Y están súper explícitas y me parece que también está bueno para la comunidad que sea tanta transparencia, ¿no? A ver qué les pasó. Y yo la otra vez hablaba con ellas y les preguntaba cómo se financian, y la verdad es que los medios que llevan así mucho tiempo tienen, y lo que fui aprendiendo en los últimos años es que los medios sustentables no tienen una sola manera de financiarse, no es que alguien se financia solo por donaciones. O sea, lo que tienen los medios sustentables es una diversidad de maneras de financiarse, ¿sí? Entonces, volviendo al podcast, me voy un poquito, pero porque quiero que lo del podcast nos sirva como para entender toda la dimensión de eso de lo que estamos hablando, porque se trata de entender la gestión. Y el podcast, a ser bien focalizado, es un gran ejemplo que nos permite hacer esto. Acerca de estas ideas con las que me gustaría que en lo que queda de clases nos familiaricemos más, que es la idea de construir una comunidad, de generar membresías, de hacer crowdfunding y de generar ingresos para que el medio sea sustentable. Entonces, dicho esto,
me gustaría, y después me falta la última parte que también nos acerca a otro tema que vamos a ver en lo que queda de la cursada, que es el tema de cómo promocionamos el contenido del podcast. Y con el lugar hoy crucial, las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos básicamente Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Cada una de estas redes con su propia dinámica. Le vamos a dedicar una clase a las redes y yo lo quería invitar a Lucas y a Ana de Presentes, que manejan. Lucas es el editor de audiencias y Ana dirige conmigo Presentes, y Ana era editora de redes de Infojus, tiene muy claro el tema de las redes también, entonces me gustaba invitarlos a los dos para que compartiéramos, no la clase que viene, pero quizás la otra. O por ahí podría ser la clase que viene, bueno, se los digo igual por mail. Entonces, Sebas, ¿querés compartir algo acerca de lo que aprendiste sobre redes sociales difundiendo el contenido del podcast? Adaptar quizás los contenidos para cada red, ¿no? Eso es parte también de lo que son las redes sociales, entender cuáles son los códigos. Por ejemplo, bueno, en Instagram, nosotros tenemos un radioteatro que lo adaptamos a Instagram como para promocionarlo, le agregamos quizás algunos efectos y cosas de video, como para enganchar y que lo vayan a ver directamente al podcast. Y con Facebook distinto. Al ser Facebook una plataforma una red social donde se pone más texto, tratar de volcar un poco más la venta del podcast, ¿no? Ser más detallista, por así decirlo. ¿Y dónde tiene la comunidad más fuerte? Y en Facebook tenemos 1.200, 1.300 me gusta, se dice. Seguidores, claro, sí. Y en Instagram tenemos algo parecido, si bien nos enfocamos por ahí ahora, o sea, tratamos de abarcar las 3 redes sociales, pero nos enfocamos principalmente en Instagram. De hecho, le estamos dando otros contenidos también, como son las entrevistas en vivo por Instagram y todo lo demás, que es por fuera de lo que es podcast, pero bueno, es el mismo público al que estamos apuntando. Facebook es la red que tiene más cantidad de seguidores en todo el mundo. Instagram es la red que está creciendo con mayor cantidad de seguidores. Digamos, es la que está en expansión, es la que usa la gente más joven. En Facebook está la gente más grande. Facebook tiene que ver, le voy a hacer como un vuelo de pájaro de lo que es redes. Yo aprendí muchísimo de redes. También me dieron así como unas clases de redes hace unos años y después algunas ideas fueron cambiando también acerca de qué funcionaba, porque los algoritmos, como habrán visto, cambian todo el tiempo. Entonces, lo que funcionaba en Facebook hace 3 años, hoy ya no funciona, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, no sé, en una época estaban de moda los GIFs, cuando nació Presentes, y teníamos una cuenta en Giphy, por ejemplo. Entonces, hacíamos GIFs, y hoy los GIFs ya no se usan más así informativamente, se usan en WhatsApp. Pero los Giphy se usan también con las historias de Instagram ahora, lo tienen claro, ahora se vinculado. usan con la historia de Instagram, pero nosotros, por ejemplo, los usábamos en Facebook, y ahora ya no en Facebook eso no se usa. Los GIFs en Instagram la rompen y están buenísimos. Pero aparte acá requería como hacer una subida especial. Y hoy eso ya quedó atrás. Y después, por ejemplo, todo lo que sea contenido exclusivo para redes, las redes lo van a privilegiar. Por eso, si ustedes redean un link de una noticia que comparten, nunca va a tener tanto arrastre como si redean una foto. Si ustedes redean una foto que fue tomada por ustedes y que está muy cerca del lugar donde ustedes se la sacaron y muy cerca de la fecha, eso va a tener mucha más distribución de parte de las redes sociales que si ustedes redean eso la semana que viene. Lo veo muy notoriamente con las cosas de Presentes. Cuando subimos noticias desde los lugares donde pasan las cosas, eso tiene muchísimo más alcance, pero de una manera descomunal. Y no es lo mismo si yo voy a la Marcha del Orgullo y subo la foto, apenas vuelvo, y desde ahí, cerca de la marcha, que lo toma como que es un contenido producido en la marcha y le da muchísima prioridad, que si lo subo al día siguiente, a la tarde, y lo subo desde mi casa. O sea, yo les aseguro que todo está como, hay, no sé, hay geolocalización, hay de todo, hay cosas que no nos debemos ni imaginar, y a la vez es un algoritmo que no dice nada, que lo programan las industrias, ¿no?
y que también generan miles de debates acerca de si vale la pena o no tener publicidad, poner publicidad en Facebook, por ejemplo, porque ustedes saben que ustedes pueden setear, les cuento algo que después si vienen Ana y Lucas de presentes, lo podemos ver con más profundidad, pero por ejemplo nosotros en una época, al principio de presentes, necesitábamos hacer publicidad en Facebook. Ojo, yo estoy hablando de poner 20 pesos, no estoy hablando de poner, bueno, en ese momento por ahí le poníamos 20 pesos. Hay gente que le pone, no sé, miles de dólares. Y en Facebook vos tenés la opción de setear los públicos. Entonces era una campaña simplemente, porque además también tenés, si vos, hay un montón de preguntas éticas, le puedo poner publicidad a determinados contenidos de derechos humanos. Yo creo que no puedo ponerle publicidad a una nota sobre un travesticidio. Me parece que no lo veo ponerle publicidad a eso, pero sí le veo ponerle a una campaña para anunciar mi medio, ¿no? Y decir, mi medio es tal y estoy en tal país y en tales países. Y entonces ahí Facebook tiene una serie de herramientas donde vos vas seteando tu público y vos inclusive podés seguir públicos de otros y ponerles en las etiquetas cuando vas eligiendo tu público, vas eligiendo palabras claves. Pero a nosotros lo que nos pasa mucho es que cuando elegimos eso se nos llena de trolls porque pensamos que el público que va a llegar a la audiencia que queremos porque seteamos esas palabras que tienen que ver con LGBT, con lo que es presentes, ¿no? Por ejemplo, diversidad, travestis, trans, y muchas veces eso, en vez de redundar en publicidad para el medio, redunda en que tenemos que pasar un montón de tiempo moderando comentarios odiantes y discursos de odio de personas que dicen, son unos pervertidos. Sobre todo cuando hacemos publicidad, cuando hacíamos, porque ya hace mucho tiempo que no hacemos más publicidad, ya les digo, eran publicidades chiquitas, pero la verdad es que en Facebook, si tenés un emprendimiento y te interesa, se puede hacer publicidad. El tema es si vos compartís esos criterios y sabés lo que es Facebook. Bueno, hay muchos documentales que están contando qué es lo que pasa cuando haces publicidad o cómo se manipulan a las personas también a través de esas publicidades, ¿no? A nosotras todas eso nos llevó a hacernos como preguntas de si queremos hacer publicidad o no. Y hoy por hoy no estamos haciendo publicidad. Pero digo, me parece que hay un montón de medios que hacen y que está bien que así sea. El tema es, como les digo siempre, lo más enfocado a tu audiencia. Y en Facebook funciona el contenido propio, producido especialmente, el contenido que no tiene, si tiene más de 20% más de 20% de textos, te baja también la distribución. Por eso esos flyers que tienen demasiadas letras o demasiadas palabras andan poco, y sí andan mejor los flyers que tienen imágenes grandes y menos de 20% de texto. Inclusive, a veces el mismo Facebook te avisa, no sé si ahora sigue pasando así porque hace mucho que no lo uso, te avisa si tiene demasiadas letras tu imagen y que te la va a bajar, y que si querés estás a tiempo, y tiene como un revisor que te mide el porcentaje de texto. ¿Alguien utilizó estas herramientas de las que estoy hablando? No, digo porque por ahí los estoy reaburriendo y ya lo saben. Yo no, profe, nunca usé eso. No lo vieron en otras materias, el tema de las redes. No, eso de la promoción no. Porque bueno, hoy por hoy todo se maneja, digamos, el tema de cómo nos damos a conocer es a través de las redes sociales, con todas las contradicciones que nos genera esto. A mí me genera muchas contradicciones. Pero a la vez hay cosas que sé que si quiero llegar con un mensaje tengo que estar en determinados lugares. Presentes, en la red donde es más fuerte hoy es en Instagram. Y también ahí está la gente más joven, ¿no? Por otro lado, Instagram y Facebook tienen, las personas que son dueñas de estas plataformas son las mismas. Y, sin embargo, son dos públicos diferentes. En Instagram funciona todo lo que es imagen, todo lo que es Instagram Stories tiene muchísimo alcance. Y Facebook funciona más, algo más emocional que la foto en sí. Digamos, funciona más las historias, los contenidos y la emoción. Y es una red de gente más grande. Las personas jóvenes no están en Facebook. Los adolescentes no están en Facebook, ¿no? Y sí están en Instagram. Y sobre todo, Facebook ya se está convirtiendo en una red de gente más grande, básicamente. Twitter es todo lo que es información. Entonces, ¿qué funciona en Twitter si vas a compartir? Por ejemplo, yo lo estoy pensando ahora desde el punto de vista de cómo
dar a conocer un podcast o cómo promocionar un podcast, ¿no? Y Twitter es un buen lugar para promocionar podcast. ¿Por qué? Porque privilegia todo lo periodístico, privilegia los links, privilegia los textos, privilegia todo lo que tiene que ver con actualidad, todo lo que es contenidos y todo lo que es información. Y las otras redes quizá no tienen ese tipo de contenido que privilegian. Por eso me parece que si tuviera que promocionar un podcast, el lugar donde pondría más énfasis es en Twitter, por ejemplo. Pero también depende de cuál sea tu comunidad, porque si vos tenés a tu comunidad en Facebook, te va a generar también tomar una decisión. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Otras maneras de darse a conocer, por un lado tenemos las redes sociales, ¿no? Y la otra es establecer alianzas con medios afines o no afines, o sea, con medios que quizá no harías algo juntos, porque por contenido no puedes hacer algo juntos, pero te podés aliar porque tienen algún interés en común y porque se van a potenciar, ¿no? Entonces está bueno eso.